¿Qué onda, perritos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo, como siempre, no me encuentro bien, pero pues la disciplina de seguir leyendo, bueno, más que nada la pasión de siempre estar en constante conocimiento, ya saben a qué lugares nos lleva, ¿no? Y pues bueno, estamos en un nuevo capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 días. Espero que les guste. Y pues bueno, empezamos con el capítulo 22. Perdón. Ok. A ver. Venga. El Carnatic, salido de Hong Kong el 7 de noviembre a las 6:30 de la tarde, se dirigía a todo vapor hacia las tierras del Japón. Llevaba cargamento completo de mercancías y pasajeros. 2 cámaras de popa estaban desocupadas. Eran las que se habían tomado para Phileas Fogg. Al día siguiente, por la mañana, los hombres de proa pudieron ver, no sin sorpresa, a un pasajero que, con la vista medio embobada, el andar vacilante, la cabeza espantada, salía de la carroza de segundas y venía a sentarse, vacilante, sobre una pieza de respeto. Ese pasajero era Picaporte en persona. He aquí lo acontecido. Algunos instantes después de que Fix saliera del fumadero, 2 mozos habían recogido a Picaporte, profundamente dormido, y lo habían acostado sobre la tarima reservada a los fumadores. Pero, 3 horas más tarde, Picaporte, perseguido hasta en sus pesadillas por una idea fija, se despertaba y luchaba contra la acción enervante del narcótico. El pensamiento de su deber no cumplido sacudía su entorpecimiento. Bajaba de aquella tarima de ebrios y apoyándose vacilante en las paredes, cayendo y levantándose, pero siempre impelido por una especie de instinto, salía del fumadero gritando como en sueños: ¡El Carnatic! ¡El Carnatic! El vapor estaba ya humeando y dispuesto a marchar. Picaporte no tenía más que dar algunos pasos. Se lanzó sobre el puente volante, salvó el espacio y cayó sin aliento a proa, en el momento en que el Carnatic largaba sus amarras. Algunos marineros, como gente acostumbrada a esta clase de escenas, descendieron al pobre mozo a una cámara de segunda, y Picaporte no se despertó hasta la mañana siguiente, a 150 millas de las tierras de China. Por eso, pues, se hallaba Picaporte aquel día sobre la cubierta del Carnatic, viniendo a aspirar a todo pulmón las brisas del mar. Este aire puro lo serenó. Comenzó a reunir sus ideas y no lo consiguió sin esfuerzos. Pero, al fin, recordó las escenas de la víspera, las confidencias de Fix, el fumadero, etc. «Es evidente», decía para sí, «que he estado abominablemente ebrio. ¿Qué dirá Mr. Fogg? En todo caso, no he faltado a la salida del buque, que es lo principal». Y después, acordándose de Fix, añadía: «En cuanto a ese, espero que ya nos habremos desembarazado de él, y que después de lo que me ha propuesto no se atreverá a seguirnos sobre el Carnatic. Un inspector de policía, un detective, en seguimiento de mi amo, acusado del robo cometido en el Banco de Inglaterra. Quite allá. Mr. Fogg es ladrón como yo asesino». ¿Debía Picaporte referir todo eso a su amo? ¿Convenía enterarlo del papel que desempeñaba Fix en este asunto? ¿No sería mejor aguardar su llegada a Londres para decirle que un agente de policía metropolitana le había seguido alrededor del mundo y para reírse juntos? Indudablemente que sí, y en todo caso había tiempo de resolver esta cuestión. Lo más urgente era presentarse a Mr. Fogg y presentarle excusas por lo sucedido. Sobre cubierta no vio a nadie que se pareciese a Mr. Fogg ni a Mistress Aouda. Bueno, dijo para sí, Mistress Aouda estará todavía acostada, y en cuanto a Mr. Fogg, habrá tropezado con algún jugador de whist, y según su costumbre. Diciendo esto, Picaporte bajó al salón. Allí no estaba su amo. Picaporte preguntó al sobrecargo cuál era el camarote que ocupaba Mr. Fogg. El sobrecargo le contestó que no conocía a nadie que se llamara así. «Dispensad», dijo Picaporte, insistiendo. «Se trata de un caballero alto, frío, poco comunicativo, acompañado de una joven señora».
No tenemos señoras jóvenes a bordo, respondió el sobrecargo. Por lo demás, he aquí la lista de los pasajeros y podéis consultarla. Picaporte la leyó y allí no figuraba el nombre de su amo. Tuvo una especie de desvanecimiento y una sola idea cruzó por su cerebro. ¿Pero estoy en el Carnatic?, preguntó. Sí, respondió el sobrecargo. ¿En rumbo para Yokohama? Perfectamente. Picaporte había tenido, de pronto, el temor de haberse equivocado de buque. Pero si él estaba en el Carnatic, era bien seguro que su amo no. Picaporte se dejó caer sobre su sillón como herido del rayo. Acababa de ocurrírsele, súbitamente, una idea clara. Recordó que la hora de salida del Carnatic se había adelantado y que no se lo había avisado a su amo. Era culpa suya, por consiguiente, que Mr. Fogg y Mr. Sauda hubiesen perdido el viaje. Culpa suya, sí, pero más todavía del traidor que, para separarlo de su amo y detener a éste en Hong Kong, lo había embriagado. Porque, al fin, comprendió el ardid del inspector de policía, y ahora Mr. Fogg, seguramente arruinado, perdida la apuesta, detenido, preso tal vez. Picaporte se arrancaba los pelos. Ah, si Fix cayese alguna vez en sus manos, ¡qué ajuste de cuentas! En fin, después de los primeros momentos de postración, Picaporte recobró su sangre fría y estudió la situación, que era poco envidiable. El francés estaba en rumbo para el Japón. Cierto de su llegada allí, ¿cómo se marcharía? Tenía los bolsillos vacíos, ni un chelín ni un penique. Sin embargo, su pasaje y manutención estaban pagados de antemano. Contaba, pues, con 5 o 6 días para pensar la resolución que debía tomar. Comió y bebió durante la travesía cual no puede describirse. Comió por su amo, por Mistress Aouda y por sí mismo. Comió como si el Japón, a donde iba a desembarcar, hubiera sido un país desierto, desprovisto de toda substancia comestible. El 13, a la primera marea, el Carnatic entraba en el puerto de Yokohama. Este punto es una importante escala del Pacífico, donde paran todos los vapores empleados en el servicio de correos y viajeros entre América del Norte, China, el Japón y las islas de Malasia. Yokohama está situado en la misma bahía de Yedo, a corta distancia de esta inmensa ciudad, segunda capital del Imperio japonés, antigua residencia del Taikun, cuando existía este emperador civil, y rival de Meako, la gran ciudad habitada por el Mikado, emperador eclesiástico descendiente de los dioses. El Carnatic se arrimó al muelle de Yokohama, cerca de las escolleras y de la aduana, en medio de numerosos buques de todas las naciones. Picaporte puso el pie, sin entusiasmo ninguno, en aquella tierra tan curiosa de los hijos del sol. No tuvo mejor cosa que hacer que tomar el azar por guía, andar errante a la aventura por las calles de la población. Picaporte se vio, al pronto, en una ciudad absolutamente europea, con casas de fachadas bajas, adornadas de cancelas, bajo las cuales se desarrollaban elegantes peristilos, y que cubría con sus calles las plazas, los muelles, los depósitos, todo el espacio comprendido desde el promontorio del tratado hasta el río. Desde el promontorio del tratado hasta el río. Allí, como en Hong Kong, como en Calcuta, hormigueaba una mezcla de gentes, de toda casta, americanos, ingleses, chinos, holandeses, mercaderes dispuestos a comprarlo y a venderlo todo, y entre los cuales el francés era tan extranjero como si hubiese nacido en el país de los Hotentotes. Picaporte tenía un recurso, que era el de encomendarse a los agentes consulares franceses o ingleses establecidos en Yokohama, pero le repugnaba referir su historia, tan íntimamente relacionada con su amo, y antes de esto quería apurar todos los demás medios. Después de haber recorrido la parte de Europa de la ciudad, sin que el azar le hubiese servido, entró en la parte japonesa, decidido, en caso necesario, a llegar hasta Yedo. Esta posesión indígena de Yokohama se llama Benten, nombre de una diosa del mar, adorada en las islas vecinas. Allí se veían admirables alamedas de pinos y cedros, puertas sagradas, de extraña arquitectura, puentes envueltos entre cañas y bambúes, templos abrigados por una muralla inmensa y melancólica de cedros seculares, conventos de bonzos, donde vegetaban los sacerdotes del budismo y los secretarios de la religión de Confucio,
Calles interminables, donde había abundante cosecha de chiquillos, con tez sonrosada y mejillas coloradas, figuritas que parecían recortadas de algún biombo indígena, y que jugaban en medio de unos perrillos de piernas cortas, y de unos gatos amarillentos, sin rabo, muy perezosos y cariñosos. En las calles todo era movimiento y agitación incesante, bonzos que pasaban en procesión tocando sus monótonos tamboriles, yacuninos, oficiales de la aduana o de la policía, con sombreros puntiagudos incrustados de laca y dos sables en el cinto, soldados vestidos de percalina azul con rayas blancas y armados con fusiles de percusión, hombres de armas del mikado, metidos en su justillo de seda, con loriga y cota de malla, y otros muchos militares de diversas condiciones, porque en el Japón la profesión de soldado es tan distinguida como despreciada en China. Y después, hermanos postulares, peregrinos de larga vestidura, simples paisanos de cabellera suelta, negra como el ébano, cabeza abultada, busto largo, piernas delgadas, estatura baja, tez teñida, desde los sombríos matices cobrizos hasta el blanco mate, pero nunca amarillo como los chinos, de quienes se diferencian los japoneses esencialmente. Y por último, entre carruajes palanquines, mozos de cuerda, carretillas de velamen, norimonos con caja maqueada, cangos, suaves y verdades literas de bambú, se veían circular a cortos pasos y con pie chiquito, calzado con zapatos de lienzo, sandalias de paja o zuecos de madera labrada, algunas mujeres poco bonitas, de ojos encogidos, pecho deprimido, dientes ennegrecidos a usanza del día, pero que llevaban con elegancia el traje nacional llamado kimono, especie de bata cruzada con una banda de seda, cuya ancha cintura formaba atrás un extravagante lazo, que a las modernas parisienses han copiado, al parecer, de las japonesas. Picaporte paseó durante varias horas entre aquellas muchedumbres abigarrada, mirando también las curiosas y opulentas tiendas, los bazares en que se aglomeraba todo el oropel de la platería japonesa, los restaurantes adornados con banderolas y banderas, en los cuales estaba prohibido entrar, y esas casas de té, secado de arroz fermentado, y esos confortables y esas casas de té, donde se bebe a tazas llenas el agua odorífera con el sake, licor sacado del arroz fermentado, y esos confortables fumaderos, donde se aspira un tabaco muy fino y no opio, cuyo uso es casi desconocido en el Japón. Después, Picaporte se encontró en la campiña, en medio de inmensos arrozales. Allí ostentaban sus últimos colores y sus últimos perfumes las brillantes camelias, nacidas no ya en arbustos, sino en árboles, y dentro de las cercas de los bambúes se veían cerezos, ciruelos, manzanos, que los indígenas cultivan más bien por sus flores que por sus frutos, y que están defendidos contra los pájaros, palomas, cuervos y otras aves, por medio de maniquíes haciendo muecas o con torniquetes, chillones. No había cedro majestuoso que no abrigase algún águila, ni sauce bajo el cual no se encontrase alguna garza, melancólicamente posada sobre un pie. En fin, por todas partes había cornejas, patos, gavilanes, gansos silvestres y muchas de esas grullas a las cuales tratan los japoneses de señorías, porque simbolizan para ellos la longevidad y la dicha. Al andar así vagando, Picaporte descubrió algunas violetas entre las hierbas. «Bueno», dijo, «ya tengo cena». Pero las olió y no tenían perfume alguno. «No tengo suerte», pensó para sus adentros. Cierto es que el buen muchacho había almorzado, por previsión, todo lo copiosamente que pudo, antes de salir del Carnatic, pero después de un día de paseo se sintió muy hueco el estómago. Bien había observado que en la muestra de los carniceros faltaba el carnero, la cabra o el cerdo, y cómo sabía que es un sacrilegio matar bueyes únicamente reservados a las necesidades de la agricultura. Había deducido que la carne andaba escasa en el Japón. No se engañaba, pero a falta de todo eso, su estómago se hubiera arreglado con jabalí, gamo, perdices o codornices, ave o pescado, con que se alimentan exclusivamente los japoneses, juntamente con el producto de los arrozales. Pero debió hacer de tripas corazón y dejar para el día siguiente el cuidado de proveer a su manutención.
Llegó la noche, y Picaporte regresó a la ciudad indígena, vagando por las calles, en medio de faroles multicolores, viendo a los farsantes ejecutar sus maravillosos ejercicios y a los astrólogos que, al aire libre, reunían a la gente alrededor de su telescopio. Después volvió al puerto, esmaltado con las luces de los pescadores que atraían los peces por medio de antorchas encendidas. Por último, las calles se despoblaron. A la multitud sucedieron las rondas de yacuninos, oficiales que, con sus magníficos trajes y en medio de un séquito, parecían embajadores, y Picaporte repetía alegremente cada vez que encontraba alguna vistosa patrulla. Bueno, va, otra embajada japonesa que sale para Europa. Ok, voy a tomarme un break de un ratito porque genuinamente me está saliendo del carajillo esto. Así que voy a darle pausa a esto porque creo que no estoy leyendo del todo bien. Y pues bueno, denme un momento. Bueno, ya regresamos. Bienvenidos al capítulo 23. 80 días, tu puta madre. La vuelta al mundo en 80 días. Capítulo 23, venga. Al día siguiente, Picaporte, derrengado y hambriento, dijo para sí que era necesario comer a toda costa, y que lo más pronto sería mejor. Bien tenía el recurso de vender el reloj, pero antes hubiera muerto de hambre. Entonces, o nunca, era ocasión para aquel buen muchacho de utilizar la voz fuerte, sino melodiosa, de que le había dotado la naturaleza. Sabía algunas coplas de Francia y de Inglaterra y resolvió ensayarlas. Los japoneses debían, seguramente, ser aficionados a la música, puesto que todo se hace entre ellos a son de timbales, tam-tams y tambores, no pudiendo menos de apreciar, por consiguiente, el talento de un cantor europeo. Pero era, quizás, temprano para organizar un concierto y los dilettanti, súbitamente despertados, no hubieran quizás pagado al cantante en moneda con la efigie del Mikado. Picaporte se decidió, en consecuencia, a esperar algunas horas, pero mientras iba caminando se le ocurrió que parecía demasiado bien vestido para un artista ambulante y concibió entonces la idea de trocar su traje para unos guiñapos que estuviesen más en armonía con su posición. Este cambio debía producirle, además, un saldo que podía aplicar inmediatamente a satisfacer su apetito. Una vez tomada esta resolución, faltaba ejecutarla, y solo después de muchas investigaciones descubrió Picaporte a un vendedor indígena, a quien expuso su petición. El traje europeo gustó al ropavejero, y no tardó Picaporte en salir ataviado con un viejo ropaje japonés y cubierto con una especie de turbante de estrías, desteñido por la acción del tiempo, pero en compensación sonaron en su bolsillo algunas monedas de plata. Bueno, pensó, me figuraré que estamos en carnaval. El primer cuidado de Picaporte, así japonizado, fue el de entrar en una casa de té, de modesta apariencia, y allí almorzó un resto de ave y algunos puñados de arroz, cual hombre para quien la comida era todavía problemática. Ahora, dijo para sí después de restaurarse copiosamente, se trata de no perder la cabeza. Ya no tengo el recurso de vender esta vestidura por otra que sea todavía más japonesa. Es necesario, pues, discurrir el medio de dejar lo más pronto posible este país del sol, del cual no guardaré más que un lamentable recuerdo. Ocurriósele entonces visitar los vapores que estaban dispuestos a salir para América. Contaba con ofrecerse en calidad de cocinero o de criado, no pidiendo, por toda retribución, más que el pasaje y el sustento. Una vez en San Francisco, trataría de salir de apuros. Lo importante era salvar las 4.700 millas del Pacífico que se extendían entre el Japón y el Nuevo Mundo. No siendo Picaporte hombre que dejase dormir una idea, se dirigió al puerto de Yokohama, pero a medida que se acercaba a los muelles, su proyecto, que tan sencillo le había parecido al concebirlo, lo iba considerando impracticable. ¿Por qué habían de necesitar cocinero a bordo de un vapor americano y qué confianza debía inspirar del modo que iba ataviado? ¿Qué recomendaciones podía ofrecer? ¿Qué personas podrían ayudarle? Estando así, reflexionando, cayó su vista sobre un inmenso cartel que una especie de payaso paseaba por las calles de Yokohama. Ese cartel decía, en inglés, lo siguiente: Compañía Japonesa Acrobática, Honorable William Batulgar. Últimas presentaciones, antes de su salida para los Estados Unidos, de los narigudos, bajo la invocación directa del dios Tingu.
Gran atracción. «¡Los Estados Unidos!», exclamó Picaporte. «Ya di con mi negocio». Siguió al del cartel y entró en la ciudad japonesa. Un cuarto de hora más tarde se detenía delante de una gran barraca coronada con varios haces de banderolas, y cuyas paredes exteriores representaban, sin perspectiva, pero con exagerados colores, una banda de juglares. Era el establecimiento del honorable Batulgar, especie de Barnum mexicano. ¿Qué? De Barnum americano, director de una compañía de saltimbanquis, juglares, payasos, acróbatas, equilibristas, gimnastas que, según el cartel, daban sus últimas representaciones antes de dejar el Imperio del Sol para irse a los Estados Unidos. Picaporte entró bajo un persistilo que precedía al barracón y preguntó por el señor Batulcar, quien se presentó en persona. «¿Qué queréis?», dijo a Picaporte, a quien creyó indígena. «¿Tenéis necesidad de criado?», preguntó Picaporte. «¿Criado?», exclamó el Barnum, acariciando su poblada perilla gris que adornaba su barba. «Tengo 2, obedientes, fieles, que nunca me han dejado y que me sirven de balde, y solo por la comida. Y son estos», añadió, enseñando sus robustos brazos surcados de venas gruesas como las cuerdas de un contrabajo. «¿Es decir, que no puedo servir para algo?». «Para nada». «Diantre, es que me hubiera convenido mucho marcharme con vos». «Hola», dijo el honorable Batulcar. «Lo mismo sois japoneses que yo, Mico. ¿Por qué vais así vestido?». «Cada uno se viste como se puede». «Cierto. ¿Sois francés?». «Sí, parisiense». «Entonces sabréis hacer muecas». «A fe mía», respondió Picaporte, incomodado por la pregunta. «Nosotros los franceses sabemos hacer muecas, es verdad, pero no mejor que los americanos». «Es verdad. Pues bien, si no os tomo como criado, puedo tomaros como payaso. Ya comprenderéis, bravo mozo. En Francia se exhiben farsantes extranjeros y en el extranjero farsantes franceses». «Ah, por lo demás, ¿sois vigoroso?». «Sobre todo cuando acabo de comer». «¿Y sabéis cantar?». «Sí», respondió Picaporte, que en otro tiempo había participado en algunos conciertos de calle. «Pero ¿sabéis cantar cabeza abajo, con una peonza girando sobre la planta del pie izquierdo y un sable en equilibrio sobre la planta del pie derecho?». «Pardiez», respondió Picaporte, que recordaba los primeros ejercicios de su edad juvenil. «Es que todo consiste en eso», dijo el honorable Batulcar. La contrata quedó terminada hic et nunc. En fin, Picaporte había encontrado una posición. Estaba contratado para hacerlo todo en la célebre compañía japonesa, lo cual, si era poco halagüeño, le permitiría estar en San Francisco antes de 8 días. La representación, con tanto aparato anunciada por el honorable Batulcar, debía comenzar a las 3 de la tarde, y bien pronto resonaron en la puerta los formidables instrumentos de una orquesta japonesa. Bien se comprende que Picaporte no había podido estudiar su papel, pero debió prestar el apoyo de sus robustos hombros en el gran ejercicio del racimo humano, ejecutado por los narigudos del dios Tingu. Este gran atractivo de la representación debía cerrar la serie de ejercicios. Antes de las 3, los espectadores habían invadido el vasto barracón. Europeos e indígenas, chinos y japoneses, hombres, mujeres y niños se apiñaban sobre las estrechas banquetas y en los palcos que daban frente al escenario. Los músicos habían entrado y la orquesta completa, gongos, tam-tams, castañuelas, flautas, tamboriles y bombos estaban operando con todo furor. Fue aquella función lo que en todas las representaciones de acróbatas Fue aquella función lo que son todas las representaciones de acróbatas, pero es preciso confesar que los japoneses son los primeros equilibristas del mundo. Armado el uno con un abanico y con trocitos de papel, ejecutaba el ejercicio de las mariposas y las flores. Otro trazaba con el perfumado humo de su pipa una serie de palabras azuladas que formaban en el aire un letrero de cumplido para la concurrencia.
Este jugaba con bujías encendidas, que apagaba sucesivamente al pasar delante de sus labios y encendía una con otra, sin interrumpir el juego. Aquel reproducía, por medio de peones giratorios, las combinaciones más inverosímiles bajo su mano. Aquellas zumbantes maquinillas parecían animarlo con vida propia. En sus interminables giros corrían sobre tubos de pipa, sobre los filos de los sables, sobre alambres, verdaderos cabellos tendidos de uno a otro lado del escenario, daban vueltas sobre el borde de vasos de cristal, trepaban por escaleras de bambú, se dispersaban por todos los rincones produciendo efectos armónicos de extraño carácter y combinando las diversas tonalidades. Los juglares jugueteaban con ellos y los hacían girar hasta en el aire, los despedían como volantes con paletillas de madera y seguían girando siempre, se los metían en el bolsillo y cuando los sacaban todavía daban vueltas, hasta el momento en que la distensión de un muelle los hacía desplegar en haces de fuego artificiales. Inútil es describir los prodigiosos ejercicios de los acróbatas y gimnastas de la compañía, los fuegos de la escalera, de la percha, de la bola, de los tóneles, etc., fueron ejecutados con admirable precisión, pero el principal atractivo de la función era la exhibición de los narigudos, asombrosos equilibristas que Europa no conocía todavía. Esos narigudos formaban una corporación particular, colocada bajo la advocación directa del dios Tingú, vestidos cual héroes de la Edad Media, llevaban un espléndido par de alas en sus espaldas. Pero lo que especialmente los distinguía era una nariz larga con que llevaban adornando el rostro, y sobre todo el uso que de ella hacían. Esas narices no eran otra cosa más que unos bambúes de 5, 6 y aún 10 pies de longitud, rectos unos, encorvados otros, lisos estos, verrugosos aquellos. Sobre estos apéndices, fijados con solidez, se verificaban los ejercicios de equilibrio. Una docena de los secretarios del dios Tingú se echaron de espaldas y sus compañeros se pusieron a jugar sobre sus narices enhiestas, cuales para rayos, saltando, volteando de una a otra y ejecutando suertes inverosímiles. Para terminar, se había anunciado especialmente al público la pirámide humana, en la cual unos 50 narigudos debían figurar la carroza del Juggernaut. Pero, en vez de formar esta pirámide tomando los hombros como punto de apoyo, los artistas del honorable Batulcar debían sustentarse narices con narices. Se había marchado de la compañía uno de los que formaban la base de la carroza, y como bastaba para ello ser vigoroso y hábil, Picaporte había sido elegido para reemplazarlo. Ciertamente que el pobre mozo se sintió muy compungido, triste recuerdo de la juventud, cuando se atavió con su traje de la Edad Media, adornado de alas multicolores, y se vio aplicar sobre la cara una nariz de 6 pies. Pero, en fin, esa nariz era su pan, y tuvo que resignarse a dejársela poner. Picaporte entró en escena, y fue a colocarse con aquellos de sus compañeros que debían figurar la base de la carroza de Juggernaut. Todos se tendieron por tierra, con la nariz elevada hacia el cielo. Una segunda sección de equilibristas se colocó sobre los largos apéndices, una tercera después y luego una cuarta, y sobre aquellas narices que solo se tocaban por la punta se levantó un monumento humano hasta la cornisa del teatro. Los aplausos redoblaban y los instrumentos de la orquesta resonaban como otros tantos truenos, cuando, conmoviéndose la pirámide, el equilibrio se rompió y al salirse de quicio una de las narices de la base, el monumento se desmoronó cual castillo de naipes. Tuvo de esto la culpa Picaporte, quien, abandonando su puesto, saltando del escenario sin el auxilio de las alas y trepando por la galería de la derecha, caía a los pies de un espectador, exclamando: ¡Amo mío! ¡Amo mío! ¿Vos? ¡Yo! Pues bien, entonces al vapor, muchacho. Mr. Fogg, Mistress Aouda, que le acompañaba, y Picaporte salieron precipitados por los pasillos, pero tropezaron fuera del barracón con el honorable Batulcar, furioso, que reclamaba indemnización por la rotura. Phileas Fogg apaciguó su furor echándole un puñado de billetes de banco, y a las 6:30, en el momento en que iba a partir, Mr. Fogg y Mistress Aouda ponían el pie en el vapor americano, seguidos de Picaporte, con las alas a la espalda y llevando en el rostro la nariz de 6 pies, que todavía no había podido quitarse. ¡Wow! ¡Qué capítulo! ¡Qué cagado, güey! Eso sí estuvo muy gracioso, cabrón.
Bueno, bueno, capítulo 24. Uy, uy, perdón. Vamos. Fácil es comprender lo acontecido a la vista de Shanghái. Las señales hechas por la tankadera habían sido observadas por el vapor de Yokohama. Viendo el capitán la bandera de auxilio, se dirigió a la goleta, y algunos instantes después, Phileas Fogg, pagando su pasaje según lo convenido, metía en el bolsillo del patrón John Bunsby 150 libras. Después, el honorable gentleman, Mistress Aouda y Fix subían a bordo del vapor que siguió su rumbo a Nagasaki y Yokohama. Llegado el 14 de noviembre, a la hora reglamentaria, Phileas Fogg, dejando que Fix fuera a sus negocios, se dirigió a bordo del Carnatic y allí supo, con satisfacción de Mistress Aouda, y tal vez con la suya, pero al menos lo disimuló, que el francés Picaporte había llegado, efectivamente, la víspera a Yokohama. Phileas Fogg, que debió marcharse aquella misma noche para San Francisco, se decidió inmediatamente a buscar a su criado. Se dirigió en vano a los agentes consulares inglés y francés y después de haber recorrido inútilmente las calles de Yokohama, desesperaba ya de encontrar a Picaporte, cuando la casualidad, o tal vez una especie de presentimiento, lo hizo entrar en el barracón del honorable Batulcar. Seguramente no hubiera reconocido a su criado bajo aquel excéntrico atavío de heraldo, pero éste, en posición invertida, vio a su amo en la galería. No pudo contener un movimiento de su nariz, y de ahí el rompimiento del equilibrio y lo que se siguió. Esto es lo que supo Picaporte de boca de la misma Mistress Aouda, que le refirió entonces cómo se había efectuado la travesía de Hong Kong a Yokohama, en compañía de un tal Fix. Al oír nombrar a Fix, Picaporte no pestañeó. Creía que no había llegado el momento de decir a su amo lo ocurrido. Así es que en la relación que hizo de sus aventuras, se culpó a sí mismo, excusándose con haber sido sorprendido por la embriaguez del opio de un fumadero en Hong Kong. Mr. Fogg escuchó esta relación con frialdad y sin responder. Perdón. Y después abrió a su criado un crédito suficiente para procurar a bordo un traje más conveniente. Menos de una hora después, el honrado mozo, después de quitarse las alas y la nariz y de mudar de ropa, no conservaba ya nada que recordarse al sectario del dios Tingú. El vapor que hacía la travesía de Yokohama a San Francisco pertenecía a la compañía del Pacific Mail Steam y se llamaban General Grant. Era un gran buque de ruedas de 2.500 toneladas, bien acondicionado y dotado de mucha velocidad. Sobre cubierta se elevaba y bajaba alternativamente un enorme balancín, en una de cuyas extremidades se articulaba la barra de un pistón y en la otra la de una biela que, transformando el movimiento rectilíneo en circular, se aplicaba directamente al árbol de las ruedas. El General Grant estaba aparejado en corbeta de 3 palos y poseía gran superficie de velamen, que ayudaba poderosamente al vapor. Largando 12 millas por hora, el vapor no debía emplear menos de 21 días en atravesar el Pacífico. Phileas Fogg estaba por consiguiente autorizado para creer que, si llegaba el 3 de diciembre a San Francisco, estaría el 11 en Nueva York y el 20 en Londres, ganando algunas horas sobre la fecha fatal del 21 de diciembre. Los pasajeros eran bastante numerosos a bordo del vapor. Había ingleses, americanos, una verdadera inmigración de coolies para América y cierto número de oficiales del ejército de las Indias, que utilizaban su licencia dando la vuelta al mundo. Durante la travesía no hubo ningún incidente náutico. El vapor, sostenido sobre sus anchas ruedas y apoyado por su fuerte velamen, cabeceaba poco y el océano Pacífico justificaba bastante bien su nombre. Mr. Fogg estaba tan tranquilo y tan poco comunicativo como siempre. Su joven compañera se sentía cada vez más inclinada a este hombre por otra atracción diferente de la del reconocimiento. Aquel silencioso carácter, tan generoso en suma, le impresionaba más de lo que creía, y casi sin percatarse de ello, se dejaba llevar por sentimientos cuya influencia no parecía hacer mella sobre el enigmático Fogg. Además, Mistress Aouda se interesaba muchísimo en los proyectos del gentleman, le inquietaban las contrariedades que pudieran comprometer el éxito del viaje, y a veces hablaba con Picaporte, que no dejaba de leer entre renglones en el corazón de Mistress Aouda.
Este buen muchacho tenía ahora en su amo una fe ciega, no agotaba los elogios sobre su honradez, la generosidad, la abnegación de Phileas Fogg. Y después tranquilizaba a Mistress Aouda sobre el éxito del viaje, repitiendo que lo más difícil estaba hecho, que ya quedaba atrás los fantásticos países de China y del Japón, que ya marchaban hacia las naciones civilizadas y por último que un tren de San Francisco a Nueva York y un transatlántico de Nueva York a Londres bastarían indudablemente para terminar esa dificultosa vuelta al mundo en los plazos convenidos. 9 días después de haber salido de Yokohama, Phileas Fogg había recorrido exactamente la mitad del globo terrestre. En efecto, el general Grant pasaba el 23 de noviembre por el meridiano 180, bajo el cual se encuentran en el hemisferio austral los antípodos de Londres. De 80 días disponibles, Mr. Fogg había empleado ya ciertamente 52, y no le quedaban ya más que 28. Pero si el gentleman se encontraba a medio camino en cuanto a los meridianos, había recorrido en realidad más de los 2/3 del trayecto total, a consecuencia de los rodeos de Londres a Aden, de Aden a Bombay, de Calcuta a Singapur y de Singapur a Yokohama. Siguiendo circularmente el paralelo 50, que es el de Londres, la distancia no hubiera sido más que unas 12.000 millas, mientras que por los caprichosos medios de locomoción había que recorrer 26.000, de las cuales se habían andado ya 17.500 el 23 de noviembre. En lo sucesivo, el camino era directo, y Fix ya no estaba allí para acumular obstáculos. Aconteció también que en esa misma fecha, 23 de noviembre, Picaporte experimentó suma alegría. Recuérdese que se había obstinado en conservar la hora de Londres, en su famoso reloj de familia, teniendo por equivocadas todas las horas de los países que atravesaban. Pues bien, aquel día, sin haber tocado su reloj, se encontró conforme con los cronómetros de a bordo. Fácil es comprender el triunfo de Picaporte, que hubiera querido tener delante a Fix para saber lo que diría. Ese tunante, que me refería un montón de historias sobre los meridianos, el sol y la luna, repetía Picaporte. Vaya una gente. Si la escuchasen, buena relojería habría. Ya estaba yo seguro que algún día se decidiría el sol a arreglarse por mi reloj. Picaporte ignoraba que si la muestra de su reloj hubiese estado dividida en 24 horas, en vez de 12, como los relojes italianos, no hubiera tenido motivo ninguno de triunfo, porque las manecillas de su instrumento, cuando fuesen las 9 de la mañana, señalarían las de la noche, es decir, la hora 21ª después de medianoche, diferencia precisamente igual a la que existe entre Londres y el meridiano, que está a 180 grados. Pero si Fix hubiera sido capaz de explicar ese efecto puramente físico, Picaporte no lo habría comprendido ni admitido. Además de que si en aquel momento el inspector de policía se hubiese presentado a bordo, es probable que Picaporte le ajustara cuentas y de un modo muy diferente. ¿Y dónde estaba Fix entonces? Precisamente a bordo del general Grant. En efecto, al llegar a Yokohama, el agente, separándose de Mr. Fogg, a quien esperaba encontrar en el resto del día, se había dirigido inmediatamente al despacho del cónsul inglés. Allí encontró el mandamiento que, corriendo detrás de él desde Bombay, tenía ya 40 días de fecha, mandamiento que le había sido enviado de Hong Kong por el mismo Carnatic, a cuyo bordo se le creía. Júzguese el despecho que experimentó el detective. El mandamiento ya era inútil. Mr. Fogg no estaba en las posesiones inglesas y era necesaria una carta de extradición para prenderlo. «¡Corriente!», dijo para sí, después de pasado el primer momento de ira. «El mandamiento no sirve para aquí, pero me servirá en Inglaterra. Ese bribón tiene trazas de volver a su patria, creyendo haber desorientado a la policía. Bien, le seguiré hasta allí. En cuanto al dinero, Dios quiera que le quede algo, porque en viajes, primas, procesos, multas, elefantes y gastos de toda clase, mi hombre ha dejado ya más de 5.000 libras por el camino. En fin de cuentas, el banco es rico». Tomado su resolución, Fix se embarcó en el General Grant, o en el General Grant. Estaba a bordo cuando Mr. Fogg y Mistress Aouda llegaron. Para su sorpresa, reconoció a Picaporte bajo su traje de heraldo. Se ocultó al instante en su camarote, a fin de ahorrar una explicación que podía comprometerlo todo, y gracias al número de pasajeros, contaba con no ser visto por su enemigo, cuando aquel día se encontró precisamente con él en la proa. Picaporte se arrojó al cuello de Fix sin otra explicación, y con gran satisfacción de algunos americanos.
de algunos americanos que apostaron a su favor, administró al desventurado inspector una soberbia tunda que demostró la alta superioridad del pugilato francés sobre el inglés. Cuando Picaporte acabó, se encontró más tranquilo y como aliviado. Fix se levantó en bastante mal estado y mirando a su adversario le dijo con frialdad: ¿Habéis concluido? Sí, por ahora. Entonces vamos a hablar. Que yo, en interés de vuestro amo. Picaporte, como subyugado por esta sangre fría, siguió al inspector de policía y se sentaron aparte. Me habéis zurrado, dijo Fix. Bien lo esperaba. Ahora escuchadme. Hasta ahora he sido adversario de Mr. Fogg, pero en adelante voy a ayudarlo. ¡Al fin!, exclamó Picaporte. ¿Lo creéis hombre honrado? No, respondió con frialdad Fix. Lo creo un bribón. Chist. No os mováis y dejadme acabar. Mientras Mr. Fogg ha estado en las posesiones inglesas, he tenido interés en detenerlo, aguardando un mandamiento de prisión. Todo lo he intentado con ese objeto. He echado detrás de él a los sacerdotes de Bombay, os he embriagado en Hong Kong, os he separado de vuestro amo, le he hecho perder el vapor de Yokohama. Picaporte seguía escuchando con los puños separados. Ahora, prosiguió Fix, Mr. Fogg regresa, según parece, a Inglaterra. Lo seguiré hasta allí, pero aplicando, para apartar los obstáculos, tanto celo como he empleado hasta ahora para acumularlos. Ya lo veis, mi juego ha cambiado, porque así lo quiere mi interés. Añado que vuestro interés es igual al mío, porque solo en Inglaterra es donde sabréis si estáis al servicio de un criminal o de un hombre de bien. Picaporte había escuchado a Fix con mucha atención y se convenció de su buena fe. ¿Somos amigos?, preguntó Fix. Amigos no, respondió Picaporte. Seremos aliados, y a beneficio de inventario, porque, a la menor apariencia de traición, os retuerzo el pescuezo. Convenido, dijo tranquilamente el inspector de policía. 11 días después, el 3 de noviembre, el general Grant entraba en la bahía del Golden Gate y llegaba a San Francisco. 3 de noviembre, o el 3 de diciembre. Yo creo que sí, ¿no? Creo que aquí se equivocaron. Mr. Fogg no había ganado todavía ni perdido un solo día. Y bueno, espero que les haya gustado estos 3 capitulazos. Y nada, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Y eso fue capítulo 22, 23 y 24 de La Vuelta al Mundo en 80 días. Creo que nos quedan poco menos de 100 páginas. Sí, 100 páginas, poco menos de 100 páginas nos quedan para terminar esta travesía. Y pues bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado y nos estaremos viendo en la próxima lectura. Nos vemos, los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.